¿Qué tal? Muy buenas noches, sean bienvenidos a esta segunda jornada de la Semana de Elecciones y Economía organizada por el Grupo Promecal. Hoy vamos a contar con la presencia de uno de los pesos pesados del Partido Socialista, el asesor económico de Pedro Sánchez, Jordi Sevilla, que va a deleitarnos con algunas de esas propuestas que el Partido Socialista quiere implantar en España después de las elecciones del 26 de junio. Les dejamos con él. Bienvenidos y gracias por su presencia. Gracias, Jordi Sevilla, por haber aceptado nuestra invitación. Abordamos hoy la segunda jornada de la Semana de Elecciones y Economía, en la que el Grupo de Comunicación Promecal ha realizado una importante apuesta porque los ciudadanos conozcan las propuestas en materia económica de los 4 partidos con más posibilidades de formar gobierno. Sin duda estamos abordando un asunto de extraordinario interés, donde el programa que más atraiga podría cambiar el sentido del voto. Aún en la última semana, 1 de cada 4 ciudadanos decide su voto. El barómetro de mayo, por ejemplo, que se presentó ayer del Centro de Investigaciones Sociológicas, sigue marcando como principales preocupaciones de los españoles el paro y la situación económica. Para Promecal, en Segovia, lo comentaba ayer para quien estuvo también, supone una gran responsabilidad y satisfacción que el mayor grupo de comunicación de Castilla y León y Castilla-La Mancha, además de extenderse a otras comunidades, haya confiado en nosotros para sacar adelante este programa, esta semana de Elecciones y Economía. Gracias, editor. Enhorabuena por el 125 aniversario de Diario de Burgos también. Y gratitud por tener una visión de futuro y apostar por seguir creando medios de calidad, donde se hace periodismo y donde los protagonistas son los ciudadanos y sus historias, en un sector que ha quedado, como conocen todos, muy tocado por la crisis. Aquí contamos en Segovia con la 8 Televisión, el Día de Segovia, de reciente aparición y extraordinaria acogida, situándonos como líderes en los kioscos los domingos, y desde hoy, esto es noticia, con la web eldiasegovia.es, en la que va a mantener la información actualizada la plantilla más numerosa de periodistas con que puede contar otro medio de la competencia, tanto en papel como audiovisual o digital, en esa apuesta por la información de calidad a la que había hecho referencia anteriormente. Ya explicar que el formato de este encuentro será la intervención de nuestro invitado para pasar a responder a las preguntas que nos hayan hecho llegar ustedes en torno a muchos interrogantes. Sin duda, en la cabeza de todos estará el paro, la presión fiscal, las pensiones, los ajustes o la deuda exterior. Agradezco también a quienes nos han acompañado o van a acompañar esta semana, a los partidos o coaliciones que representan, Unidos Podemos, Ciudadanos, el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Popular, así como al Hotel Los Arcos, que nos acoge, y especialmente también a Bankia por patrocinar esta actividad. Ahora sí, vamos a conocer un breve perfil del segundo invitado de esta semana, Jordi Sevilla Segura, economista, pertenece por oposición al Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado, habiendo desempeñado distintos cargos en la Administración Central, incluyendo jefe de gabinete del Ministro de Economía y de Hacienda. Ha sido profesor en la EOI y en el Instituto de Empresa. En el año 2000 fue elegido secretario de Política Económica y Ocupación de la Comisión Ejecutiva del PSOE. Entre 2004 y 2007 fue ministro de Administraciones Públicas. Aprobó la Ley de Administración Electrónica y el Estatuto Básico del Empleado Público. Ha sido 10 años diputado y portavoz de Economía en el Congreso. Ha trabajado como senior counselor en la compañía auditora, consultora y de asesoramiento legal y fiscal PwC, anteriormente parte Pricewaterhouse, entre 2009 y junio de 2015, cuando pasó a ser responsable del programa económico del Comité de Expertos de Pedro Sánchez, donde sigue en la actualidad. Autor de varios libros como 6 meses que condujeron al rescate, ¿Para qué sirve hoy la política? O La economía en 2 tardes, ha mantenido durante 8 años también una columna semanal en el suplemento Mercados del Mundo. En el libro Conversaciones con Jordi Sevilla, el periodista Miguel Ángel Villena, que es amigo común,
explica que la trayectoria de este político socialista se convierte en el retrato de una generación de españoles que creció en la lucha antifranquista en la universidad, maduró durante los conflictivos años de la transición y ocupó amplias parcelas de poder a finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI. Jordi Sevilla, dice Villena, representa dentro del socialismo español una curiosa mezcla de técnico y de político, de intelectual y de gestor. Tiene usted la palabra, Jordi. Bueno, buenos días, muchas gracias. La verdad es que después de esta presentación, si yo fuera sensato, debería de callarme, porque todo lo que diga a partir de ahora va a desmentir las expectativas que se hayan podido generar. Quiero felicitar a los que han tomado la decisión de hacer este ciclo, en primer lugar porque me parece que es un formato adecuado, el que la gente venga a explicar lo que quiere hacer, si tiene posibilidad de hacerlo, mucho más que enzarzarnos en peleas, en platós de televisión que tienen otro objetivo. Normalmente buscan más el espectáculo que la información y el conocimiento entre distintas alternativas. Y creo que también ha sido un acierto el título, Elecciones y Economía, en un doble sentido. En primer lugar, porque la economía es elección. Cualquiera que sepa un poquito, incluso en 2 tardes, de economía, sabe que tienes que elegir, siempre tienes que elegir. Y en segundo lugar, porque las elecciones en gran parte van a jugarse en el ámbito de la economía. Se ha mencionado antes, y es verdad, las 2 grandes preocupaciones junto a la corrupción de los ciudadanos tienen que ver con el paro, tienen que ver con la situación económica, y por tanto es ahí donde debemos de examinar a los partidos. Es ahí. ¿Qué ofrecen para salir del paro? ¿Qué ofrecen para mejorar las dificultades de la situación económica? ¿Y cuánta credibilidad tienen en lo que ofrecen? ¿Cuánto de creíbles son en cuanto a que lo que dicen sea no bonito, sino factible, y ellos tengan los equipos y los gestores suficientes como para llevarlo a cabo? Yo voy a partir de... Esto no es una novela policíaca y, por tanto, les puedo contar el final sin ningún problema. Yo parto del análisis de que tenemos una recuperación económica. Negar esto me parece que es una obviedad. Hace unos cuantos años estábamos decreciendo al 3%, hoy estamos creciendo al 3%, por tanto es evidente que la situación es distinta. Mi opinión, y si quieren lo hablamos luego, es que es mucho más gracias a Draghi que a Rajoy, pero bueno, la realidad es esa. Pero creo que estamos ante una recuperación económica que es frágil y que no llega a todo el mundo. Y el hecho de que sea frágil y no llegue a todo el mundo no es, porque acaba de empezar, no es un problema de tiempo, vamos a esperar haciendo lo mismo, que en 2, 3 o 4 años se consolidará la recuperación y se extenderá como una mancha de aceite a todo el mundo. No, voy a intentar demostrar que no, que si queremos consolidar la recuperación y que sus frutos se extiendan a todo el mundo, hay que cambiar las políticas económicas que se están aplicando en España. Hay que cambiar la manera en la que se está gestionando la actividad económica y hay que cambiar la manera en la que se está gestionando la política social, es decir, los elementos que permiten redistribuir los frutos del crecimiento. Y ese cambio lleva aparejado un cambio de gobierno, un cambio de orientación en nuestra política económica que solo es creíble si lleva aparejado un cambio de gobierno. La recuperación es frágil. Bueno, esto lo digo yo y lo dice todo el mundo, incluido el actual ministro de Economía, porque estamos más o menos, ¿no? Aquí no vamos a hablar de décimas, estamos creciendo en torno al 3%, es posible que el año que viene sea más bien el 2,5%, pero lo preocupante no es eso, lo preocupante es que más de la mitad de ese crecimiento viene de fuera, viene de cosas que no dependen de nosotros ni tenemos capacidad de controlarlas. Vienen de la caída del precio del petróleo, vienen de la depreciación del euro o vienen de una política monetaria muy expansiva del Banco Central Europeo. Bienvenidos sean las 3 y por mucho tiempo que duren, pero no depende de nosotros, no depende de España, no depende del Gobierno y, por tanto, pueden ir en otro momento determinado al alza y lo que hoy
son vientos que nos están empujando hacia adelante, convertirse en vientos de cara que nos frenan en nuestro proceso de crecimiento. Por tanto, riesgo y fragilidad en torno a la mitad del crecimiento. Y la otra mitad, la otra mitad está dependiendo mucho del crecimiento de la demanda interna. En contra de lo que algunos han venido diciendo estos últimos años, la economía crece, el PIB crece, cuando la gente gasta, cuando la gente consume, no cuando la gente ahorra. Si la gente ahorra y nadie compra, si nadie compra, nadie vende. Y si nadie vende, nadie produce. Y si nadie produce, ¿para qué quiero trabajadores? Etcétera, etcétera, etcétera. Hemos empezado a crecer cuando las familias han empezado a gastar, han empezado a consumir. Poco, pero han empezado a hacerlo. Y estamos en una situación en la que es esa demanda interna, ese consumo de las familias y esa inversión de nuestras empresas las que hacen que el PIB, que el crecimiento de la economía sea positivo. ¿Pero por cuánto tiempo? Con una tasa de paro como la que tenemos, con un nivel de deuda privada como la que tenemos, con una creación de empleo tan precario y tan barato como el que estamos generando, y con unos bancos que, aunque se van poco a poco recuperando, siguen teniendo una gran losa de ladrillo en sus activos y siguen siendo muy prudentes y hacen bien a la hora de dar créditos, ¿cuánto tiempo vamos a mantener un crecimiento económico basado en una demanda interna que tiene sobre sí todo este tipo de incertidumbres? Nosotros creemos, por tanto, que tomarse en serio que hay que apuntalar el crecimiento con medidas económicas en lugar de quedarse en la autosatisfacción y la autocontemplación de lo bien que lo ha hecho Draghi para superar la crisis, que no era solo española, era de toda Europa, requiere hacer políticas distintas. Requiere, por ejemplo, hacer una apuesta clara por la productividad de la economía española, requiere hacer una apuesta clara por mejorar la competitividad global de nuestras empresas, requiere hacer una apuesta clara por cuidar esa demanda interna que es la que está haciendo que crezca el Producto Interior Bruto, que es la que está haciendo que haya crecimiento económico. ¿Y eso qué significa? Bueno, significa, entre otras cuestiones, que hay que invertir en I+D. Esto lo sabemos todos, ¿no? Bueno, pues no se ha hecho en los últimos años y hoy viene un anuncio del Fondo Monetario Internacional sancionando moralmente a España porque en los últimos años hemos ido contra lo que deberíamos de hacer y en lugar de ir fortaleciendo y mejorando la inversión en innovación, en investigación y en desarrollo, hemos ido en sentido contrario. Por tanto, hay una primera cosa que sabemos que hacer, público y privado, también privado, pero también público. Tenemos que revertir lo que se ha hecho estos últimos años en términos de I+D. ¿Qué más se puede hacer para mejorar la productividad? Hombre, se puede hacer una apuesta seria por la digitalización. España está a la cola de Europa en digitalización, cuando todo el mundo dice que la digitalización está cambiando la economía y la vida. Ya no solo es el móvil, es que a través del móvil compras o vendes, siempre que tengas una infraestructura digital que te permita hacerlo y que hoy queda fuera de una inmensa mayoría de empresas españolas, especialmente de todo nuestro amplio tejido de pequeñas y medianas empresas. Hacer en serio un plan digital que generalice la banda ancha a todo el territorio y que permita el acceso a empresas y familias es apostar de verdad, en concreto, por la productividad de la economía española. ¿Qué más se puede hacer? Hombre, España es un país de pymes, esto lo sabemos y lo repetimos todos, pero ¿esto es una virtud o una maldición? Es decir, ¿es un país de pymes bien o es un país de pymes, caray, qué problema tenemos? Yo me inclino más por esto último. ¿Por qué? Porque la experiencia demuestra que los países en los que nos gusta mirarnos, los países en donde crece la productividad, en donde se invierte en I+D, en donde el trabajo es estable, son países que tienen un tamaño medio empresarial mayor que el nuestro. Sus empresas, su tejido empresarial es un poquito más grande.
Mirad, nosotros tenemos como país más o menos el mismo número de empresas que Alemania, que ya es decir, porque ellos tienen bastante más población que nosotros. Pero cuando las segmentamos, ¿cuántas grandes empresas? Alemania el doble. ¿Cuántas medianas empresas? Alemania el doble. ¿Cuántas pequeñas y muy pequeñas? Nosotros el doble. Bien, esa es una pirámide que deberíamos de intentar poco a poco cambiar y modificar, y eso significa hacer cosas. Desde el gobierno no se puede obligar a que una empresa crezca, pero desde el gobierno se puede impedir los obstáculos que a veces hacen que una empresa no le convenga crecer. Porque pasar de 49 a 51 trabajadores tiene una serie de implicaciones en la legislación laboral, o en la legislación fiscal, o en la legislación concursal. Por tanto, se puede remover obstáculos jurídicos para que los empresarios que quieran crecer, incrementar el tamaño medio de sus empresas, lo puedan hacer. Es decir, se pueden hacer cosas concretas para mejorar la productividad de nuestro país. ¿Cómo se puede mejorar la competitividad, que es el otro gran motor de lo que he dicho de fortalecer el crecimiento de la economía? Hombre, da la impresión que estos últimos años se ha hecho una única apuesta, se ha apostado todo a un número, bajar el coste salarial. No ha habido otra opción. Toda la política económica de estos últimos años, y podemos discutir si empieza en mayo del 2010 o en diciembre del 2011, pero toda la política económica de estos últimos años ha sido apostar por bajar los costes salariales y conseguir competitividad empresarial a partir de una bajada de costes salariales. Bien, yo no tengo mi opinión, incluso he escrito algún libro sobre esto, pero me da lo mismo, yo no soy de los que coge tortícolis por estar mirando el pasado. Esto no puede ser el proyecto de país de los próximos 4 años. No podemos pensar que en los próximos 4 años vamos a seguir basando nuestra apuesta por la competitividad país en seguir abaratando los costes salariales. No es razonable, por muchas razones. En primer lugar, porque está ya generando una desigualdad social extrema, porque está generando bolsas de pobreza muy importantes, porque está generando bolsas de excluidos del mercado laboral con el paro estructural que claman al cielo. Pero sobre todo, porque como he dicho antes, si queremos hacer reposar el crecimiento de la economía sobre el consumo de las familias, no podemos pensar que las familias que ganan menos van a gastar más. Por tanto, hay que plantearse en serio, desmontar lo que en el pasado ha facilitado ese fenómeno de abaratamiento de los costes salariales, y ahí, desde nuestro punto de vista, la reforma del mercado laboral es la pieza clave que ha dinamitado la negociación colectiva y, por tanto, ha debilitado la posición negociadora de los trabajadores. Y yo entiendo que frente a esto haya quien diga, ya era hora, de acuerdo, lo entiendo. Los socialistas no estamos de acuerdo. No porque no queramos que haya flexibilidad en las empresas, claro que en una economía globalizada tiene que haber flexibilidad. Lo que no queremos es que esa flexibilidad se imponga unilateralmente por una de las partes. Tiene que ser negociada y tiene que ser, por tanto, pactada en el seno de las empresas y en el seno de los sectores a través de la negociación colectiva. Por tanto, en los próximos 4 años, insisto, dejando atrás lo que pensemos de los últimos 4, en los próximos 4 años más bien deberíamos de aspirar a generar un empleo de calidad y a generar un empleo de calidad mejor retribuido. Es decir, nuestras perspectivas de país para consolidar la recuperación y además revertir la desigualdad, la pobreza, etcétera, etcétera, debería de ir encaminada precisamente a lo contrario de lo que se ha hecho durante estos últimos 4 años. Y eso exige, como digo, entre otras cosas, una reforma de la reforma del mercado laboral. Y requiere una última reflexión, la mejora de la competitividad, situar dónde hay otras bolsas de mejora de competitividad en nuestra economía. Vivimos una economía globalizada. Hoy, de verdad, lo que pasa en Segovia está mucho más afectado por decisiones que se toman en el G20 o por decisiones que toma China o la India de lo que muchas veces nos queremos creer, incluso los políticos nos quieren hacer creer. Depende mucho más de cosas
que están muy fuera de nuestro alcance y frente a las que solo podemos intentar adaptarnos para sacarle el mejor partido posible. Por tanto, tenemos que seguir obsesionados por buscar bolsas de mejora de competitividad de la economía española. Y yo lanzo dos como reflexión: los costes energéticos y los costes laborales no salariales, es decir, los costes de cotizaciones sociales. Ahí hay dos bolsas de mejora de la competitividad de nuestras empresas que creo que están por explorar. Creo que son dos bolsas que exigen reformas importantes del funcionamiento de esos dos mercados y que es difícil pensar que no requieran para su solución algo distinto que sea traspasar a los presupuestos una parte de los costes que hoy absorbe la tarifa eléctrica o que hoy absorben las cotizaciones sociales, lo cual, por cierto, hace más mentiroso que nunca la idea de que se va a poder seguir bajando el IRPF. Y hay hemos hablado de la mejora de la productividad, hemos hablado de la mejora de la competitividad, vamos a reforzar también la parte de la demanda interna. Recuerden, estamos fortalecer el crecimiento económico, que deje, en la medida de lo posible, de ser tan frágil como es ahora, a través de una posición un poquito más activa del Estado. Es que el Estado es un agente económico, es que la demanda pública también es un agente, computa, por decirlo de alguna manera, a efectos del Producto Interior Bruto y del crecimiento. Y, por tanto, habrá que pensar que a lo mejor estas políticas de austeridad que hemos seguido durante estos últimos años, y vuelvo a decir, no lo juzgo, de verdad, tengo mi opinión y si quieren en el debate lo juzgo, no me importa, no pueden ser la línea de conducta durante los próximos 4 años. Nosotros aquí tenemos una propuesta, una idea muy clara, y yo tengo una idea muy clara. Nosotros tenemos que seguir comprometiéndonos a ir reduciendo el déficit público en los próximos años. Este es un país que ha conseguido un hecho histórico, y es que tenemos una deuda pública del 100% del PIB. Rajoy ha conseguido lo que ni Felipe II consiguió. Y eso hay que pagarlo. El problema de la deuda pública es que hay que pagarlo, como la deuda privada. Y, por tanto, tenemos que seguir marcándonos un objetivo de reducir el déficit público, aunque sea a un ritmo distinto del que nos quiere imponer Bruselas, y eso significa que hay que adoptar un principio que hay que decir con claridad a los ciudadanos: cualquier gasto nuevo tendrá que financiarse con ingresos nuevos. Dicho de otra manera, vuelvo a repetir, no va a ser posible bajar impuestos, y no porque seamos unos pérfidos ansiosos de quitarle el dinero del bolsillo a los ciudadanos, sino sencillamente porque no va a ser posible y, en mi opinión, es una irresponsabilidad ni tan siquiera decirlo. La última vez que se hizo nos ha costado una multa de la Comisión Europea que vamos a ver cómo la gestionamos en los próximos años. Por tanto, ahí hay una regla muy clara de gestión de los presupuestos, de gestión del gasto público, de gestión de la inversión pública y de cambios que se tienen que hacer en el modelo en el que las administraciones actúan activamente en el ámbito de la demanda interna para consolidar el crecimiento. Claro, crecer, bien, pero ¿para qué, no? ¿Para qué queremos crecer? Bueno, sí, para que seamos más ricos. Bueno, vale, pero si crecemos para que sea siempre más rico mi vecino, pues a lo mejor a mí deja de interesarme la cosa, ¿no? Tendremos que hablar en qué términos repartimos ese crecimiento y en qué términos todo el mundo que participa del crecimiento, hombre, de alguna manera recibe algo a cambio que le signifique lo suficiente como para justificar su aportación al crecimiento. Crecer para repartir. Esa es la vieja y la nueva socialdemocracia de toda la vida. Y eso es lo que hoy sigue representando el Partido Socialista. Claro, cuando miramos en España, como he dicho, nivel de desigualdad máximo, umbrales de pobreza, oiga, no lo digo yo, lo dice Cáritas, lo dice Cruz Roja, lo dice todo el mundo que está pegado al suelo, de verdad, trabajando con la gente que lo necesita, con los millones de niños que no tienen asegurada una comida al día, o con las 750.000 familias que, según el INE, no tienen ningún ingreso al cabo del mes. Y, por otro lado, esta sensación de esta realidad, más de la mitad de nuestros parados, no es que no tengan empleo, esos son todos, es que más de la mitad llevan 3 años en paro.
y más de esa mitad tienen unos niveles de cualificación profesional que, por decirlo suave, hace difícil pensar que vayan a encontrar trabajo pronto. Y ahí, de nuevo, exige hacer cosas muy distintas de lo que se ha hecho durante estos últimos 4 años. Y, repito, no voy a juzgar si se ha hecho bien o no. Ustedes pueden pensar que no había otro remedio. Fantástico, no lo discuto. No lo creo, pero no lo discuto. Lo que tengo claro es que los próximos 4 años no van a poder continuar haciéndose esas políticas. Y que los próximos 4 años, si queremos que los frutos del crecimiento lleguen a los ciudadanos, necesitaremos reformar profundamente la reforma laboral y necesitaremos reformar profundamente los recortes a las políticas sociales que se han hecho durante estos últimos años y reformar profundamente el sistema fiscal y el sistema tributario español, porque también quien paga determina quién se beneficia y la progresividad global de nuestro sistema. Por tanto, no es solo una cuestión de tiempo. Esa es la idea con la que me gustaría que tuvieran un minuto, por lo menos, salieran de aquí pensando en ella. Ni está todo hecho, ni basta con seguir haciendo lo mismo. No es verdad ninguna de las dos cosas. Ni está todo hecho, tenemos un crecimiento muy frágil, muy débil, con muchos riesgos, que si no hacemos cambios profundos en la manera en la que hemos gestionado las cosas, no tenemos garantías de que no vayan al 2,5, al 2, al 1,5 y poco a poco decreciendo sin capacidad de absorber la inmensa bolsa de parados y de pobres que tenemos en este momento en nuestro país y de trabajadores sobreexplotados, que es un fenómeno nuevo que ha surgido no tanto como consecuencia de la crisis, sino de las políticas de lucha contra la crisis. El trabajador que no llega a fin de mes y que es pobre, porque con sus ingresos no supera los umbrales de pobreza, y el trabajador al que le contratan por 5 horas, pero trabajas 10, y no te pagan esas 5 de diferencia. Esas realidades que todo el mundo sabemos que existen, no están ahí fruto de la casualidad. No es un problema de la globalización, no es un problema de la crisis, es un problema de políticas económicas que se han adoptado para que eso sea posible, políticas económicas que hay que revertir, que hay que cambiar si queremos que deje de ser posible. Por tanto, no está todo hecho, ni es solo un problema de tiempo el que las mejorías acaben llegando a todos los ciudadanos. Tendremos que hacer cosas distintas de las que se han hecho durante estos últimos años para asegurar que esos objetivos, que entiendo pueden ser ampliamente compartidos, sean una realidad. Y eso, desde mi punto de vista, obviamente no soy imparcial ni pretendo serlo, requiere un cambio de gobierno. Claro, no solo es un problema de cambiar las políticas, los cambios de política requieren cambios de gobierno y requieren confiar ese cambio a gobiernos que, bueno, de alguna manera te garanticen no tanto asaltar el cielo como combatir la pobreza con medidas concretas, con medidas financiables, con medidas que efectivamente hagan que mes tras mes, a partir del momento en el que entren en vigor, pues haya gente que empieza a recibir algo de solidaridad colectiva por parte de los demás. Esto es a grandes rasgos, digamos, el enfoque con el que estamos abordando la situación de la economía, con el que estamos abordando un programa muy detalladito, muy concreto de propuestas de cambio, de transformación de lo que representa desde la productividad, la competitividad, fortalecer el crecimiento, mejorar la distribución, combatir la pobreza, combatir la desigualdad, que presentamos ya el 20D y que volvemos a presentar ahora a estas próximas elecciones. Como es evidente, el programa tiene, en fin, como 200 medidas concretas. No voy a entrar en todas ellas. He hecho, creo, el marco general, la orientación general, que se sepa cuál es nuestra preocupación, cuál es la dirección de las medidas y de las políticas que cuando seamos gobierno vamos a ir aplicando y a partir de ahora, como creo que hay un coloquio y tienen la posibilidad de hacer preguntas más concretas, si me sé la respuesta, se la daré. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jordi Sevilla. Vamos a las preguntas que nos ha pasado el
el público, señor Sevilla, ¿podría concretar si el PSOE va a derogar la reforma laboral de forma total o parcial? Y si es esto segundo, ¿qué se va a dejar como estaba y qué no? Y en relación también con la reforma, hay otra pregunta que dice, ¿qué ocurriría con el abaratamiento del despido? La verdad es que el debate este sobre si se deroga o no se deroga y si es total o parcial, que nos ha entretenido mucho durante mucho tiempo, pero es un debate que en gran parte, permítanme que lo diga, es un poco ficticio, ¿no? La reforma laboral debe tener, pues no sé, como unos 180 artículos. Hombre, derogar 180 artículos pues tampoco hace falta, porque de los 180 a lo mejor hay 160 que hablan de otro tipo de cosas que tienen que ver, por supuesto, con las relaciones laborales, pero no forman parte de la esencia de ese desmontaje del canal que yo he dicho de la negociación colectiva. Cuando tú miras cuáles son las piezas que se han desmontado para permitir o para facilitar que exista una desigualdad como la que tenemos en este momento o una sobreexplotación laboral o un fenómeno como el de los trabajadores pobres, todas giran en torno al debilitamiento de la negociación colectiva. De varias maneras, desde poner la primacía del convenio de empresa sobre el convenio sectorial, hasta la ultraactividad, hasta la posibilidad de gestionar el empresario de manera unilateral las condiciones, los horarios e incluso los sueldos de los trabajadores. Por tanto, ahí es donde nosotros queremos actuar y queremos incidir para reformar esos artículos que son los que forman la quinta esencia de la reforma del mercado laboral que ha hecho el Partido Popular, continuando una reforma anterior del Partido Socialista. El término derogar también lo hemos utilizado políticamente. ¿No? Vamos a ver, cuando tú tienes un artículo que dice una cosa y queda sustituido por otro artículo que dice otra cosa, pues el anterior queda derogado. Tampoco es que sea una cosa como para discutir. No, es que en lugar de derogar lo reforman. Bueno, pues si lo reformo tanto que es distinto, pues el otro puedo poner al final que queda derogado. Pero en fin, creo que es una... A mí no me preocupa tanto, entiendo que tiene su morbo, que tiene su interés, pues seguramente desde el propio Partido Socialista y hemos contribuido a generar esa torpeza, en mi opinión, pero lo importante es los elementos esenciales que han debilitado la negociación colectiva después de la última reforma del mercado laboral serán derogados y tendremos un modelo de relaciones laborales en el que, respetando la necesidad que tienen nuestras empresas de flexibilidad, lo hagan a través de la negociación colectiva. Del coste del despido no hemos hablado. Nunca he pensado que este fuera un elemento crucial del mercado laboral, lo digo de verdad. La experiencia demuestra que cuando se ha abaratado el coste del despido se ha despedido más. Creo que en España llevamos demasiados años, décadas, obsesionados por cómo se entra y cómo se sale del mercado laboral y que ha llegado la hora de discutir cómo se está en el mercado laboral. No tanto cuántas subvenciones haces para contratar o cómo abaratas los despidos, sino cómo gestionas la negociación colectiva de los trabajadores y de los que están en ese momento empleados. Por tanto, ese no es en este momento una de nuestras prioridades. Sí. Seguramente el PSOE siga teniendo la llave del próximo gobierno. Teniendo en cuenta que cualquier acuerdo entre Ciudadanos y Podemos está descartado, ¿con quién estaría dispuesto a pactar? ¿Con Podemos o con el PP? Bueno, esta es una de las apasionantes preguntas que, como comprenderán, se nos hace con mucha frecuencia, pero que tiene una respuesta, en fin, pues depende. Depende de lo que pase el 26J. Es que, claro, hay varios escenarios posibles y en función de cada uno de los escenarios, pues es más probable el que haya un tipo de gobierno u otro tipo de gobierno. Mire, yo formo parte de la comisión negociadora del Partido Socialista en estos últimos meses. Hemos intentado que hubiera un gobierno del cambio. No fue posible porque, en fin, esto es una evidencia, está en las hemerotecas y en el recuerdo de todo el mundo. El 4 de marzo, Rajoy e Iglesias votaron que no a un gobierno presidido por Pedro Sánchez. Bueno, nosotros hemos aprendido de toda esa experiencia mucho y yo creo que después del 26J va a haber al menos
un cambio fundamental, al menos uno, y es que creo que nadie va a ser tan loco como para jugar a unas terceras elecciones. Claro, cuando yo miro lo que ha ocurrido desde el 20D hasta el 3 de mayo y me doy cuenta que de las 4 fuerzas que estábamos allí intentando negociar, al menos 2, desde casi el principio, optaron por repetir elecciones como estrategia fundamental y, por tanto, por bloquear cualquier opción de cambio, creo que si eso no ocurre después del 26J, es decir, si no hay ninguna fuerza que piense en no me gustan las cartas que me han tocado, mejor barajamos de nuevo, pues va a ser necesario sentarse y hablar. Con 2 ideas que a mí me parecen fundamentales. Primera, no va a haber mayorías absolutas. Parece que no va a haber mayorías absolutas. Dicho de otra manera, parece que el próximo gobierno va a salir sí o sí de pactos y acuerdos. Segunda, que esta ya es más discutible, la que voy a decir ahora, creo que esos pactos y acuerdos no van a ser suficientes con que sean de derechas o de izquierdas. Es curioso, de todas maneras, cómo los que vinieron para acabar con el bipartidismo están queriendo imponer el bibloquismo, ¿no? Tiene su aquel la cosa, ¿no? Pero creo que matemáticamente no van a salir, no va a haber un bloque de derechas mayoritario, ni va a haber un bloque de izquierdas mayoritario otra vez, como pasó ya el 20D, con independencia de cuáles sean las correlaciones dentro de cada uno de esos bloques. Va a hacer falta, por tanto, pactos y acuerdos transversales. Y en mi opinión eso es bueno, porque me cuesta encontrar alguna de los grandes problemas que tiene nuestro país, la reforma de la Constitución, por ejemplo, la educación, por ejemplo, que se resuelvan izquierdas contra derechas o derechas contra izquierdas. Creo que solo se pueden resolver desde el campo del pacto, la negociación y el mayor consenso posible. Por tanto, nos podemos encontrar con una situación no tan alejada de la que vivimos después del 20D, con un único elemento que cambia, que es que nadie piense en unas terceras elecciones y, por tanto, todo el mundo esté dispuesto a llegar a acuerdos y a llegar a pactos. Sí, recoge algunas de sus palabras. Bruselas amenaza con sancionar a España, el déficit sigue en el 5%, la deuda supera el 100% del Producto Interior Bruto. ¿Qué margen de maniobra tiene el Gobierno que salga de las urnas? Es curioso porque hablando de esto, y es verdad, es decir, el déficit se ha reducido en estos últimos años. En fin, que yo soy partidario que las cifras no las discutamos la interpretación de las cifras, pero no las cifras. El déficit llegó al 9 y ahora está al 5, eso es evidente. No siempre el que dice esto suele decir que cuando estábamos con el déficit al 9 decrecíamos el 3% y ahora estamos creciendo el 3%. En fin, da la sensación que no es la misma situación, ¿no? Yo creo que la multa de la Comisión Europea, o en fin, la amenaza de multa, el amago de multa, como le queramos llamar, es un suspenso muy claro a la gestión presupuestaria que se ha hecho durante estos últimos años. Se nos ha querido vender que éramos el alumno ejemplar de Europa y, joder, resulta que luego nos suspenden, pues no deberíamos de ser tan alumnos tan ejemplares. Y creo, y esta ya es una valoración subjetiva mía, que está muy motivada por la tremenda irritación que provocó en la Comisión y en los otros países, las otras cancillerías, la rebaja electoralista del IRPF que se hizo justo antes de las últimas elecciones y que explica una buena parte de la desviación del déficit del año pasado. Por tanto, creo que la sanción, la multa, es una multa a una manera de hacer política y de hacer política presupuestaria que, desgraciadamente, si no se frena, la tendremos que pagar todos los españoles y, por tanto, desde el Partido Socialista estamos colaborando para que esa multa no se aplique a España y, por tanto, no tengamos que pagar los españoles las incompetencias del Gobierno. Y yo creo que Bruselas, y en fin, lo creo con algún conocimiento y algún fundamento, está deseando tener un Gobierno serio en España con el que negociar de verdad qué hacer con la reducción del déficit público. Y hasta ahora no lo ha tenido. Utilizando una frase suya, ¿cree que algunos programas económicos se han gestado en 2 tardes? ¿Y por qué tenemos los ciudadanos que creer que su programa económico posee
bueno, que es mejor que el resto de los partidos, ¿no? Sí, bueno, empiezo por la segunda. Esto supongo que se aplica al mío y al de cualquier otro, ¿no? Es decir, esto es un problema de, bueno, la credibilidad o no credibilidad que merece la clase política, los ciudadanos. Bueno, pues eso, ya cada uno tiene que hacer su análisis, medir su nivel de cabreo y de enfado y a partir de ahí determinar si quiere que los próximos 4 años estén marcados por el cabreo de ahora o por una esperanza, ¿no? Yo creo que en España, si en la última legislatura, es decir, la del 20D, se sentaron en el hemiciclo 109 diputados y diputadas de partidos que era la primera vez que se presentaban a unas elecciones generales, 109, no 1 ni 2, 109, es porque los demás algo mal habremos hecho. Hasta ahí llego, créanme, hasta ahí llego. Es más, incluso alguno de los libros que has mencionado desarrolla, en mi opinión, qué es lo que hemos hecho mal en el pasado, ¿no? Claro, el problema es si cuando uno está cabreado porque alguien lo ha hecho mal, la solución es votar a otro que lo va a hacer peor. Esa es mi gran duda. Es decir, cuando yo no me creo tus promesas, porque no has cumplido tus promesas, ¿me voy a creer promesas que no son posible cumplir? ¿Por qué? ¿Dónde está la racionalidad de alguien que se cabrea porque me has incumplido promesas, pero que está dispuesto a creerse promesas que son claramente incumplibles? Porque yo no sé si se han hecho en 2 tardes o no, pero casi todas ellas me suenan de la facultad en los años 70, cuando yo también era del Partido Comunista. Y claro, que eso se me presente ahora como moderno, ahora que no nos oye nadie. Hombre, yo no tengo nada contra Julio Anguita, pero moderno no da la impresión que sea. Sí, de todos es conocido que existe un gran fraude fiscal, que cerca del 20% es economía sumergida. La pregunta es por qué no se ataja este problema y que si le interesa a los gobiernos que la situación se mantenga como está. Bueno, en primer lugar, no se ataja porque no es fácil de atajarlo. Esto, créanme, yo no conozco a nadie que haya llegado al gobierno y su planteamiento sea voy a hacerlo mal. No, luego lo haces bien o mal en función de muchas cosas, incluida tu propia capacidad o incapacidad, ¿no? Pero no llegas diciendo voy a hacerlo mal, ¿no? Creo que además todos los años se va recaudando algo de lucha contra el fraude. Ahora creo que estamos en torno a los 12.000 millones, es la última cifra que ha dado el Gobierno. El problema es una prioridad o no. Ese es el punto, ¿no? Y claro, cuando miras y dices, hombre, si yo hago amnistías fiscales, me da la impresión que el mensaje que estoy lanzando es que no es una prioridad la lucha contra el fraude fiscal. Si yo no fortalezco a la agencia tributaria, sino que la debilito, estoy dando el mensaje de que no me preocupa tanto la inspección y la recaudación. Si yo no modifico aquellas normas de la Ley General Tributaria que están haciendo que los expedientes de lucha contra el gran fraude fiscal se vayan atascando en la propia agencia o en la Fiscalía o en los juzgados, es que estoy diciendo que no es lo que más me preocupa. Yo, de verdad, creo que un país como España, que por circunstancias, pero ha llegado la hora, y esto es evidente, de combatir la corrupción política, y estamos ahí, creo que ha llegado la hora también de combatir la corrupción económica. Creo que ha llegado la hora de combatir también el fraude fiscal y la economía sumergida. Creo que si hacemos un ejercicio de moralización pública general, nos vamos a beneficiar todos. Y creo que además estamos hablando de algo más que de ejemplaridad. Estamos hablando de mucho dinero. Por definición no se sabe cuánto hay de fraude fiscal. Esto se hacen estimaciones. Yo voy a hacer una estimación, voy a dar una estimación, la última que hizo una comisión para estudiar el sistema fiscal que nombró el gobierno de Rajoy y al frente del cual puso al profesor Lagares, persona muy respetada por mí, pero, en fin, bastante alejada de mis planteamientos políticos. Por tanto, creo que desde ese punto de vista no está sesgado lo que voy a decir del profesor Lagares con ningún tipo de planteamiento ideológico. Calcula que solo en el IVA puede haber un 40% de fraude. Cáspitas, un 40% es mucho dinero, ¿no? Estamos peleándonos sobre el IVA cultural, si bajarlo, subirlo, sobre si el superreducido de los alimentos, sobre si... Caramba, tomémonos en serio la lucha contra el fraude fiscal, que no es solo la factura con IVA o sin IVA, también, pero no es solo. Hay gran fraude que hay que abordar con
herramientas de la agencia tributaria, poner a trabajar junto a Hacienda y la Seguridad Social y poner a trabajar todo eso bajo el mandato de una Fiscalía antifraude fiscal. Creo que se pueden hacer más cosas de las que se están haciendo y creo que sería una gran necesidad en este momento en España hacerlo. Sí, habla de qué piensa de la situación del plan del Fondo de Pensiones y cuál es el futuro de las pensiones en España. Bueno, nosotros hemos sacado hace poco una propuesta con una reflexión que, en fin, tampoco es novedosa, se viene diciendo desde hace mucho tiempo. Nosotros tenemos dos grandes sombras que planean sobre el sistema de pensiones español. Planean, como casi siempre que hablamos de estas cosas, a medio plazo. Los pensionistas van a seguir cobrando el mes que viene, no se preocupen. Sigue habiendo fondo de reserva, este que hizo el malvado Zapatero, pues seguimos viviendo del fondo de reserva para financiar las pagas extraordinarias y esta próxima se va a volver a financiar con cargo al fondo de reserva. Pero hay dos realidades que afectan a un régimen como el de las pensiones, donde hombre, todos los que tenemos nómina pagamos y todos confiamos que cuando nos llegue el turno cobraremos. Y, hombre, más o menos en una cierta proporción de lo que hemos pagado, una cierta proporción, ¿no? Hay dos grandes sombras. Primera, a corto plazo o a más corto plazo, la reforma laboral que precariza los nuevos contratos y los nuevos empleos que se están haciendo. Nosotros, cuando salen los datos todos los meses, sube el número de cotizantes a la Seguridad Social. Y es verdad, suben. Pero cada cotizante aporta tan poquito, que es que no paga ni un pensionista. Por tanto, cuando hace 10 o 15 años un cotizante nuevo aportaba 100, por decir algo, hoy un cotizante nuevo te aporta 40. Por tanto, no solo es un problema del número de nuevos cotizantes, sino de la cotización media de cada uno de esos cotizantes, y eso ha caído mucho como consecuencia del deterioro del mercado laboral y del nuevo empleo, entre comillas, lo de empleo, que estamos creando, como he dicho, mal pagado y sobreexplotado. Por tanto, ahí hay un impacto directo que nos está llevando a que la mitad del fondo de reserva se haya utilizado durante estos últimos años para pagar sobre todo las pagas extras y que la Seguridad Social en el 2011 prácticamente estaba en equilibrio y en este momento tiene más de 10.000 millones de déficit. Es otra de las razones por las que nos desviamos el déficit el año pasado. Pero a medio plazo, es que, en fin, se ha dicho por activa y por pasiva, es que va a haber, afortunadamente, mucha más gente cobrando la pensión y mucha menos gente contribuyendo a la pensión. Estoy pensando dentro de 20 años. Y esto es un fenómeno demográfico. Esto no es de izquierdas o de derechas, es un fenómeno demográfico. Y, por tanto, o una de dos, o decimos a los que seremos o aspiramos a ser pensionistas que cobraremos menos, porque no habrá para todos, o buscamos una forma distinta de financiar las pensiones. ¿Por qué tenemos en España el apego que tenemos a un modelo de financiación de las pensiones que lo diseñó Bismarck en el siglo XIX y Girón de Velasco en España en los años 50? Tan intocable es. ¿No se nos podrá ocurrir que a lo mejor hace falta llevar fuentes complementarias de financiación que no solo financien las pensiones, las cotizaciones sociales, sino algún tipo de impuesto específico que grave la riqueza del país? Porque dentro de 20 años seremos más viejos, pero más ricos. Por tanto, tendremos que vincular de alguna forma el pago de las pensiones no solo a los que trabajen, que serán menos, sino a la riqueza global del país. Bueno, nosotros lo hemos propuesto, esto se tendrá que ver en el Pacto de Toledo. El que no esté de acuerdo, que presente sus fórmulas, las vamos a discutir. Lo que no nos resignamos es a no hacer nada, porque no hacer nada significa que seguirá el déficit de la Seguridad Social a corto plazo y que seguirán los recortes de pensiones a medio plazo. Y esas son dos realidades con las que no estamos de acuerdo. Con el turno de preguntas finaliza esta segunda jornada de la semana
de elecciones y economía, con bastantes reflexiones interesantes de Jordi Sevilla. Ha recomendado que no es un problema de tiempo, sino de lograr cambiar las políticas, hacer cosas diferentes para obtener resultados diferentes. También entre las claves, mejorar la competitividad, y también hay que saber crecer, porque no vamos a ser más ricos, sino que hay que repartir riqueza. Son algunas de las reflexiones que ha dicho. Tienen más de 200 propuestas dentro del programa económico del Partido Socialista, el que cree que es el único partido del cambio para esas elecciones del 26 de junio. Y también en el tema de educación ha hablado de la beca como derecho y esa apuesta por la educación necesaria, sea cual sea el umbral de renta de todas las familias. Reflexiones interesantes en esta segunda jornada con el representante del Partido Socialista, con Jordi Sevilla. Mañana estaremos una vez más aquí con Ciudadanos.